Entre finales del siglo VI y principios del siglo IX se encuentra un grupo de manuscritos realizados en monasterios de Irlanda, Escocia y el norte de Inglaterra, tales como el Catach de San Colomba, la Ambrosiana de Orosius o el libro de Durrow, pertenecientes al siglo VII. A principios del siglo VIII se realizan evangelios de Durán, los evangelios de Ternach, los evangelios de Lindisfarne y los evangelios de Lichfield. Al principio del siglo IX, el libro de Kehl. Todos estos manuscritos presentan similitudes desde el punto de vista del estilo artístico, de la escritura, de las tradiciones escritas, lo cual ha permitido reagruparlos en la misma familia. Pero es el libro de Kells el más ilustre representante de la época, por ser una Biblia manuscrita profundamente ilustrada por los monjes irlandeses, para muchos en la actualidad considerado como un hermoso y temprano ejemplo del concepto del diseño gráfico, que trata de una manifestación gráfica de gran valor artístico y de altísima calidad que incluso sirve de modelo para aprender a diseñar. La obra respeta la mayoría de las normas iconográficas y estilistas presentes en estos escritos más antiguos. El pergamino es el resultado de un proceso de semicurtición de una piel animal en el que una combinación de la deshidratación y la tensión provoca un reordenamiento de las fibras, transformando su estructura amorfa en una estructura laminar. Este es el verdadero motivo que hace diferente el pergamino del cuero, en el que la estructura amorfa original es preservada durante su curtición y secado. Su uso era habitual en Persia y en Jordania. Fueron descubiertos unos manuscritos datados entre los siglos IX y VIII a.C. Se atribuye su invención al rey Eumenes II de Pérgamo en el siglo II, ya que responde a una realidad de un momento histórico en el que su producción se amplió y perfeccionó notablemente, ya que Ptolomeo V había prohibido exportar papiros egipcios para frenar la creciente importancia que estaba adquiriendo la biblioteca de Pérgamo. Una forma de encontrarlo en los documentos gráficos es en las encuadernaciones, ampliamente utilizado por su resistencia y facilidad de trabajar. También fue utilizado para elaborar refuerzos del lomo, esquinas, tejuelos, reclamos, etc. En el siglo XIII la fabricación de pergaminos fue tarea exclusiva de los monasterios, donde los monjes realizaban en sus granjas toda la cadena productiva. A partir de esta centuria, su elaboración se secularizó y se crearon gremios de pergamineros en las principales ciudades. Los primeros manuales de oficio insisten en la importancia de la selección de pieles de buena calidad. El cuero es la piel tratada mediante curtido. Proviene de una capa de tejido que recubre los animales y que tiene propiedades de resistencia y flexibilidad bastante apropiadas para su posterior manipulación. La capa de piel es separada del cuerpo de los animales, se elimina el pelo o la lana, salvo en los casos que se requiera conservar para el resultado final, y posteriormente es sometida a un proceso de curtido. En la época del Imperio Romano se sabe que el principal consumidor de artículos de cuero fueron las legiones, y este comercio estuvo centralizado en la ciudad de Roma a través de un gremio de comerciantes de cueros y pieles del puerto de Ostia. Uno de los elementos desencadenantes de la guerra de Cartago fue precisamente el comercio del cuero, suministrado a su vez gracias a los mercados instalados en el norte de África de pieles de diferentes países mediterráneos. Fue la ruptura del monopolio imperial que regulaba el comercio de las pieles. Por otra parte, al desmoronarse progresivamente las vías de comercio romanas, el papiro para escribir se hace cada vez más escaso en Occidente, beneficiando a una industria local de producción de pieles finas para la fabricación de pergaminos. La invención de la imprenta con caracteres móviles, obra del alemán Johannes Gutenberg, es uno de los grandes hitos de la historia de la cultura. La posibilidad de realizar tiradas de múltiples ejemplares de libros facilitó el acceso a un mayor número de personas en todo el mundo a saberes escritos y conllevó radicales transformaciones en la política, la religión y las artes. Hacia 1459 y años anteriores, los libros eran difundidos a través de las copias manuscritas de los monjes y frailes dedicados exclusivamente al rezo y a las réplicas de ejemplares por encargo del propio clero o de reyes y nobles.
A pesar de lo que se cree, no todos los monjes copistas sabían leer y escribir. Realizaban la función de copistas, imitadores de signos, en muchas ocasiones no entendían, lo cual era fundamental para copiar libros prohibidos que hablasen de medicina interna o de sexo. Las ilustraciones y las mayúsculas eran producto decorativo y artístico del propio copista, que decoraba cada ejemplar que realizaba según su gusto o visión. Cada uno de estos trabajos podía requerir hasta 10 años. En la Alta Edad Media se utilizaba la xilografía en Europa para publicar panfletos publicitarios o políticos, etiquetas y trabajos de pocas hojas. Para ello se trabajaba el texto en hueco sobre una tablilla de madera, incluyendo los dibujos. Una vez confeccionada, se acoplaba a una mesa de trabajo también de madera y se impregnaba de tinta negra, roja o azul, que eran las que existían en esas épocas. Después se aplicaba el papel y con un rodillo se fijaba la tinta. El desgaste de la madera era considerable, por lo que no se podían hacer muchas copias con el mismo molde. A este tipo de impresión se le llamó xilografía. Cada impresor fabricaba su papel, otorgándole su propia marca de agua a modo de firma de impresor. Por esta marca de agua es por lo que se conocen sus trabajos. En este entorno, Gutenberg apostó a ser capaz de hacer a la vez varias copias de la Biblia en menos de la mitad del tiempo de lo que tardaba en copiar el más rápido de todos los monjes copistas del mundo cristiano, y que éstas no se diferenciarían en absoluto de las manuscritas por ella. En vez de utilizar las habituales tablillas de madera que se desgastaban con el uso, confeccionó moldes en madera de cada una de las letras del alfabeto. Posteriormente las rellenó con moldes de hierro, creando los primeros tipos móviles. Tuvo que hacer varios modelos de las mismas letras para que coincidieran todas con todas, en total más de 150 tipos, imitando perfectamente la escritura de un manuscrito. Tenía que unir una a una las letras que sujetaba en un ingenioso soporte, mucho más rápido que el grabado de madera e infinitamente más resistente al uso. Como plancha de impresión, amoldó una vieja prensa de uva a la que sujetaba el soporte con los tipos móviles, dejando el hueco para las letras capitales y los dibujos. Estos posteriormente serían añadidos mediante el viejo sistema xilográfico y terminados de decorar de una forma manual. El impacto de la invención de la imprenta fue tremendo. La producción de libros durante los primeros 50 años después de la decisiva aportación de Gutenberg fue casi con toda seguridad mayor que en los 1000 años precedentes. La imprenta de Gutenberg provocó una verdadera revolución en la cultura. El saber escrito dejó de ser patrimonio de una élite y se extendió a amplias capas de la población. La escritura fue sustituyendo a la tradicional forma oral como forma privilegiada para transmitir conocimiento, a la par que las publicaciones impresas como libros, periódicos, se generalizaron. A principios del siglo XX, la escritura impresa ya era un medio predominante en el occidente para la difusión del saber. Además de su enorme significado para la religión, la política y las artes en general, fue este un avance tecnológico que facilitó a todos los demás que le siguieron. Los cambios que trajo consigo la imprenta de Gutenberg solo son comparables a los que está originando la generación de la informática en el umbral del siglo XXI. Los ordenadores están sustituyendo a los documentos impresos como instrumentos para transmitir y conservar los textos. Sin embargo, el libro, tal como lo hemos entendido hasta la actualidad, continuará siendo de gran utilidad durante mucho tiempo. Podría decirse que aún vivimos en lo que el sociólogo canadiense Marshall McLuhan denominó la galaxia Gutenberg, la época de la historia marcada por el predominio de la letra impresa.